¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los saludamos desde la sala de redacción de Canal 13, como hacemos siempre, para ocuparnos de uno de los temas de nuestros días. Esta vez vamos a hablar con el profesor investigador de la Universidad Católica de la Academia de Guerra, Javier Urbina. Vamos a hablar concretamente sobre el tema de Siria, el tema de las armas químicas, cómo se configura este escenario que nos tiene aterrados a todos. Esperamos sus preguntas a través de nuestra página de Facebook. Le damos un saludo a todos los que nos siguen a través de toda Sudamérica, desde Canadá hasta nuestro propio territorio al sur. Nos están siguiendo en estas transmisiones que hacemos desde el corazón de la noticia, la sala de prensa. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Quizá lo primero que sea preguntarle por qué nos aterra tanto el uso del arma química, por qué el arma química parece ser como la última barbarie posible en un conflicto que como el conflicto sirio, ha ido escalando desde una protesta como comenzó hasta estas imágenes dramáticas que hemos tenido esta semana. Bueno, claro, tienes toda razón en decir, esa es la preocupación mundial que hay en estos momentos. Pero sí hay que, en este conflicto en particular, hay que pensar de que este es un conflicto donde la violencia se ha ido instalando muy rápidamente a extremos nunca antes vistos. Eso es correcto. Es un conflicto especial en este sentido y que esto se puede llevar a otros conflictos. Hasta antes de Siria, digamos, había un cierto, en el empleo de la fuerza, máximo empleo de la fuerza, había una cierta control, digamos, pero aquí nosotros tenemos elementos que empezaron la violencia. Primero, estas protestas que derivaron en guerra civil, inmediatamente, digamos, tanto los que protestaban como el gobierno tuvieron una reacción muy extrema, digamos, fue de inmediato. Hay que acordarse que ese mismo año Naciones Unidas no pudo intervenir, fue Kofi Annan, fue con una misión de observador de Naciones Unidas y tuvieron que irse, porque en ese momento ya era extremadamente peligroso. Hablando de ese escenario, ¿por qué uno entendería, para establecer una conversación, que desde el lado terrorista no hay ningún límite, no hay ningún constreñimiento? El terrorismo, de hecho, es la utilización de armas para infundir miedo y, por lo tanto, ese ente terrorista no está ligado a ninguna disposición internacional. Pero ¿qué pasa con el Estado? Un Estado cualquiera. Porque en este caso se da un escenario en que está el Estado sirio por un lado, están opositores, rebeldes hacia el Estado sirio, rebeldes ISIS, Estados Unidos y Rusia. ¿Cuáles son los límites de los estados en términos de la intervención para poder ambientar la pregunta del arma química concretamente? Un estado como Siria, digamos, cada vez tiene menos límites. Es cosa de verlo cómo se empleó y si su último recurso para salvarse, entre ellos lo que estiman el Estado, pueden ocupar estas armas que son muy repudiables. Ahora, y yo aquí hago una pequeña diferencia porque el empleo de las armas químicas, que son terribles, también están en otros países las amenazas de armas nucleares, que pueden ser tan repudiables como las otras. Okay. O bien podemos ver en este mismo conflicto, cuando ingresa el ISIS, el año 2014 para adelante, trae una nueva forma de violencia. El ISIS mismo, con sus decapitaciones, con su exposición a las ejecuciones masivas. Las ejecuciones masivas, el hecho de llevar a Europa, a otras partes, esta misma violencia que provoca un miedo y un terror enorme. De manera que el miedo, el terror, el horror, digamos, de la violencia, digamos, claro, las armas químicas son muy visuales, están perfectamente prohibidas, digamos, y los estados mayoritariamente se han escrito a los tratados correspondientes. Nos pone otra vez nuevamente en la duda de hasta qué punto el ser humano puede llegar en violencia en un tipo de conflicto como este. Y ahí entra la otra pregunta. Usted menciona que los estados han firmado tratados que limitan el uso de armas químicas. ¿Qué sanciones hay para un estado si es que se comprueba la utilización de armas químicas? Porque aquí lo que brilla por su ausencia es la comunidad internacional. Una cosa es que se emitan declaraciones de buena crianza, pero acción efectiva no ha habido. Bueno, este caso, digamos, yo creo que lo que pone en la política internacional es la reacción de Estados Unidos. Aquí estamos en la presencia de un punto de inflexión, un punto de quiebre, digamos, porque Estados Unidos, hasta Trump, incluso en las elecciones, en su campaña, qué sé yo, había mostrado o tolerado ya el hecho de que Assad estaba siendo el conductor de ese país, lo que hacía Rusia, etcétera, y mirar eso. Pero ahora con esto, ahí hay un cambio. Estados Unidos dice que, incluso, ni hablar lo que dice la embajadora de Naciones Unidas, digamos, y que sigue la idea del gobierno Trump, en el sentido de que si no hay acciones colectivas como esas para castigar este tipo de empleo
de tener armas químicas, como se ha dicho, entonces los estados pueden actuar independientemente. Ahí me robó la pregunta que sigue. ¿Hasta qué punto un Estado, cualquiera que él fuese, puede actuar unilateralmente contra otro como sanción? Entonces, en ese sentido, ¿para qué hay comunidad internacional? Claro, en esto, por eso que el conflicto de Siria es un conflicto violento que pone cosas nuevas que no se habían dado en otro tipo de guerras, por ejemplo, o por ejemplo no se estarían dando en el caso de Ucrania u otro tipo de conflicto, pero este en particular sí. No nos olvidemos que Rusia y Estados Unidos, para no nombrar a todo lo que está de atrás, debajo de ellos, digamos, Rusia y Estados Unidos están en el conflicto empleando la fuerza, empleando la violencia que da la fuerza, ¿no es cierto? Unos combatiendo rebeldes que le llaman terroristas, otros al ISIS y apoyando a esos rebeldes que son moderados, le dicen ellos, eufemísticamente. Es decir, están en guerra ya, o sea, están en el asunto luchando coercitivamente. Entonces, ¿qué viene ahora? Esa es la gran pregunta que queda: ¿qué puede hacer Estados Unidos por su cuenta si no lo hace colectivamente? Ahora, hay un escenario hipotético que a mí me gustaría compartir con usted. Cuando uno revisa la actualidad de Haití o de Somalia, habla de estados fallidos, es decir, estados que, discúlpeme, mantienen su nombre como tal, pero que no tienen ningún poder real. Uno podría hablar de que Siria eventualmente va a llegar a esa situación, es decir, que Bashar al-Assad gobierne en Damasco y sus regiones aledañas, pero haya perdido absolutamente el control de la entidad territorial en sí misma. Yo creo que no. Lo que tiene al revés, digamos, en los últimos tiempos, en los últimos 6 meses, digamos, Bashar al-Assad ha ido recuperando territorios conquistados, el Ejército de Liberación Siria ha ido estrechando su margen de acción y él ha ido recuperando y parece que tiene control. Pero supongamos que lo perdiera, que tal como dice, tampoco se daría la situación clásica de un Estado fallido. O sea, podría ser Estado fallido, pero lo que viene después no es lo típico, porque hay un Estado fallido. Como ser Haití, la comunidad internacional está de acuerdo en ir a ayudar, a intervenirlo justo y a intervenirlo por razones. Esto se puede hacer un protectorado incluso y cosas así. Pero aquí si no está el gobierno de Bashar al-Assad, no está Siria en esas condiciones, igual la presión de estos países por la posición geográfica, geopolítica que tienen, el petróleo que está encima, las diferencias religiosas que hay, igual van a haber interés en actuar de manera que perpetuaría el conflicto. Ahora, hagamos un viaje en la historia. Cuando uno revisa las naciones de Medio Oriente, Siria, Líbano, Emiratos, toda esta zona, uno se encuentra con que en algún sentido estos países venían de tribus y sus costumbres eran totalmente diferentes a las costumbres occidentales. Claro. Modernamente hablando, ¿cómo pudiese uno hacer una interpolación bien digo, entre esas tribus y estos estados modernos que a veces obedecen a esas profundas divisiones tribales que no se solucionaron con el tiempo? Hay experiencias como Jordania, que fue bastante más exitosa, pero en el caso de Siria, puntualmente, esto no se subsanó. No, yo creo que Siria no se subsanó, y lo que queda por delante, si uno quiere ser positivo y hacer un escenario bueno para el futuro, es que convivan todas estas grandes diferencias. Porque ya, por ejemplo, la acción del Estado Islámico de agrupar a los sunitas en esa visión del Islam, que esa no estaba cuando se hace el tratado Sykes-Picot y se crean estos estados por las potencias europeas. Antecitos de la Primera Guerra y posterior. Posterior a la guerra. En ese periodo no estaba esta dimensión islámica que hemos visto ahora. Claro, había ocurrido antes. Sí, claro. Mucho, digamos, varios siglos antes. Claro. Pero en ese momento no estaba. O sea, no es que las potencias occidentales no han considerado, es que tampoco podían considerarlo todo. Es cierto que las fronteras, como en tantas partes hemos hablado, ¿no es cierto?, nunca quedaron bien hechas, bien como corresponde, y eso ha traído conflicto al día de hoy. Pero hay que poner ahora que existen ciertos elementos que son hoy y que están presentes hoy en el siglo XXI, y es parte del arte de la política internacional, tanto de las grandes potencias como de Naciones Unidas, etcétera, de buscar una salida nueva a esto, porque el tema es absolutamente nuevo, uno no puede buscar una... Digo, para que usted lo entienda en su casa, un tema nuevo en términos de historia, estamos hablando de un tema de 10, 12, 14 años, que para mucha gente es mucho tiempo, pero que históricamente hablando, para poder manejarlo es poco. Ahora, quiero contarle, Javier, que nos están viendo en España, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Punta Arenas y en Ecuador, y que tengo una persona que escribió a través de la red social Twitter que dice: no puede creer, nos dice Jimena Vera Campos, que nadie sea capaz de detenerlo. Es terrible y horrible. Concentrémonos en aquello de detenerlo.
¿qué le correspondería a la comunidad internacional, entre comillas, digo, para detener a un Estado que filosóficamente está hablando de controlar un brote que amenaza su existencia, habida cuenta de que el gobierno de ese Estado como compromiso tiene en impedir su disolución? Claro, la pregunta yo creo que es muy pertinente y es el centro de toda la preocupación. Fíjese que los estados, digamos, tienen que vivir en situaciones de cooperación y también de conflicto. Es decir, los estados se relacionan unos con otros teniendo diferencias importantes, pero la idea es que los conflictos cuando aparecen se puedan solucionar pacíficamente. No es que escalen a violencia ni que se transformen en conflictos armados. Este conflicto ya está armado, ya está entero así. Entonces, ¿cómo detenerlo? La pregunta es detenerlo. Aquí, por eso encuentro muy pertinente la pregunta, porque a veces la creencia es que uno pudiera detener este tipo de conflictos con mayor empleo de la fuerza, con mayor empleo de los medios del poder duro, podríamos decirlo. No en vano Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, cuando acepta el premio Nobel en Estocolmo, dice, ojo, que para tener la paz nadie asegura que no haya que usar violencia. Exactamente, pero uno cuando emplea la violencia en este tipo de conflictos o le mete más violencia a un conflicto así, puede que esté aumentando esto. Si no aborda otros elementos, que son los elementos estructurales del conflicto. En este momento nadie habla cuáles son los elementos estructurales del conflicto. ¿Cuáles serían? No interesan. Serían, por ejemplo, la composición política de Siria, la poca democracia. Claro, todo eso que empezó así, después quedó atrás. Hoy día ya nadie habla. Tampoco nadie habla hoy día de los elementos culturales o los elementos que tienen que ver con las actitudes, digamos, o sea, cómo percibe la gente el conflicto. O sea, toda la enemistad, el odio, la hostilidad que está en esa población ya puesto y que esa se prolonga hacia arriba, hacia otro estado. O sea, Estados Unidos, cuando uno ve al presidente Trump, con razón, supongamos que lo hace, pero uno ve que él está con una hostilidad manifiesta de lo que está pasando. Y cuando Putin hace lo suyo también. Y cuando uno ve que Rusia está con Irán y Hezbollah sabemos lo que es Hezbollah en Israel, supongamos. Entonces, está instalada la hostilidad, el sentimiento de odio, el temor de las personas ya en ese conflicto. Entonces, detenerlo no es cosa de agregar muchas divisiones. Ahora, usted me agrega una pregunta que es obvia, ¿no? Rusia se preocupa de lo suyo, Estados Unidos de lo suyo, Israel de lo suyo. ¿Quién se preocupa de los sirios? Claro, ese es el sirio común y corriente. Imaginémonos que estamos hablando de Siria, un país que ya a esta altura del conflicto debe tener sobre 5 millones de refugiados, bueno, el último 7 dato millones era exactamente desplazados, 5 millones de refugiados. Imagínense, y muertos sobre 400.000 muertos, si es que no más, heridos y todo lo demás, con una calamidad humanitaria que está viviendo el país. Enorme, más allá del ataque químico que en estos momentos. Si no estuviera el ataque químico que ocurrió estos días, la calamidad que hay adentro en Siria es muy grande. Es como para vernos escandalizados a todos. Digamos que curiosamente, desde la trinchera periodística, ustedes de la trinchera académica, lo que trae hoy al profesor Urbina aquí es el ataque químico. Claro. Porque hostilidades en Siria sigue habiendo todos los días. Exactamente. Ahora, cuando uno revisa quién va a hacer y qué va a hacer, inevitablemente terminamos en un organismo internacional que se llama la Organización de Naciones Unidas. Sí. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad, las imágenes nos están acompañando en el video en pantalla, pero el Consejo de Seguridad siempre se ve atado de manos por el veto de uno o de otro. Claro. Y hay corrientes de pensamiento que dicen que ese poder de veto debiese extinguirse para poder entrar a resolver problemas. ¿Qué piensa usted? Todo depende, en términos concreto del caso que estamos hablando, lo dijo ya el embajador de Estados Unidos. O sea, aquí, si no somos capaces de actuar colectivamente por esto del veto, ¿no es cierto?, la acción individual de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer? Claro, cuando nosotros vemos la posibilidad de Estados Unidos que pueda hacer algo, parece bien si somos de un pensamiento favorable a Estados Unidos. Claro. Pero si Rusia dijera eso, o China dijera eso, nos parecería el caos. Buen actor ese. Fíjese que hemos hablado de Estados Unidos y de Rusia y no hemos hablado de China. Así es. Que han iniciado un acercamiento muy sutil hacia la zona que comienza desde África extendiéndose hacia la órbita árabe. ¿Cómo percibe usted a China como nuevo actor en estas controversias internacionales?
yo diría que no es nuevo actor. No, digo, Sí, nuevo sí. en términos de Claro. mencionarlo. Ha Así estado es, mucho tiempo. nuevo término de mencionar. Es un actor que ha tenido de alguna manera una influencia en este asunto, ha estado más ligado a la visión de Rusia, digamos, en este caso, apoyando un poco, al menos de atrás, respaldando esto, pero es interesante ver de que en ciertas proposiciones de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el año pasado, antepasado, me parece, 2 veces, por lo menos 2 veces, China ha vetado junto con Rusia ese tipo de vetaciones por armas químicas. Lo cual lo coloca Lo cual en lo el tipo pone de Estados claro, Unidos. con mesura, da argumentos que podrían ser entendibles si los revisáramos ahora, porque no le gusta el tratado, porque el texto no está adecuado, siempre hay ese tipo de argumentaciones, pero es también parte del problema, irresponsable también. Usted como investigador de la Academia de Guerra y como investigador de la Universidad Católica, hay una cosa que a la gente le salta siempre cuando analiza esto. Bueno, los periodistas le contamos, pero la gente común y corriente cuando analiza esto dice, es que la comunidad internacional para unos tiene una medida y para otros tiene otra. El caso de Siria es exactamente eso, porque yo recuerdo que hay jerarcas africanos que están en juicio en La Haya Sí. por abusos contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y hasta ahora de Siria, ahí en ese capítulo no se sabe absolutamente nada. ¿Se mide diferente a los países? Yo pienso que eso se debe por dos temas, por 2 razones. La primera es la presencia de estas 2 superpotencias, ¿no? Rusia y Estados Unidos. O sea, ellos contienen ese tipo de acciones, digamos, en los mismos organismos internacionales, porque naturalmente si queremos buscar una solución y estamos llenos de ese tipo de demanda, va a ser más difícil desamarrar el conflicto, ¿no? Y simplificarlo. Eso es lo que dicen formalmente. Particularmente en las investigaciones que nosotros hacemos, nosotros nos damos cuenta a lo que dijimos al principio. El nivel de violencia es tan grande, ha sido tan violento, sus expresiones han sido tan crueles, digamos, y sorpresivas en el mundo, como hablaba yo de Elise y otras cosas más, ahora a ver estas imágenes de ahora. Ha sido tan grande que como que una acusación, no hay un marco legal para juzgarlo. Claro, porque queda todo chico, queda todo Estaríamos pequeño. hablando incluso de una situación parecida al final de la Segunda Guerra, cuando se crean los tribunales de Nuremberg, Claro. que es que los aliados articulan toda Así una es. serie de disposiciones para poder juzgar delitos Así que es. hasta este momento Sí. no existían. ¿Eso va a pasar con Siria eventualmente? Eventualmente sí. Ahora, yo con esto que estoy diciendo que es tan grande la violencia que estas acciones parecen menores en los organismos internacionales, yo particularmente pienso que igualmente hay que presentarla, porque Hay que hacerlo. hay que hacerlo porque el derecho internacional, la justicia internacional y todo tiene que dar cuenta de ello. Hoy día estamos en una época de donde los medios de comunicación social, este mismo programa lo estamos viendo en distintas partes, uno no puede los estados ser irresponsables en y tratar de eludir instancias jurídicas internacionales, en tribunales internacionales, que deben ser ocupados y empleados. Ahora, estamos en Chile, Santiago de Chile, la sala de redacción de Canal 13, como dice el profesor Urbina, nos ven en muchas partes y surge esa pregunta de ¿y qué hacemos los demás? Porque parece que esta es una conversación entre potencias y los demás, como que vamos, nos sentamos en el Coliseo Romano y miramos. ¿Hay algo que, por ejemplo, Chile o Colombia o Argentina articuladamente puedan hacer para participar de esto? ¿O hay que sentarse y mirar nada más? Desde luego la comunidad internacional tiene que expresarse y va rechazando en las medidas de rechazo que parecieran menores estas acciones que hacen los mismos presidentes de la República, los ministros de Exteriores, en la instancia internacional en que se debatan distintos temas que hay en estos momentos. Tiene que estar el rechazo de esto, porque se va formando una cultura en general de rechazo, de manera que yo, si soy Siria y tengo armas, todavía tengo armas químicas y quiero usarlas en 2 meses más porque me conviene tácticamente, yo digo, no, aquí queda una cosa internacional que después se me va a venir encima y yo no lo voy a poder manejar. Entonces tiene que estar las expresiones y el apoyo a manifestar esto en todas las instancias que permitan los organismos internacionales. Ahora, uno siempre mira, cuando mira estos hechos, no los mira aisladamente. Claro, uno se horroriza con Siria, pero forma parte de todo un escenario en que al parecer Occidente no estaba preparado para enfrentar la amenaza terrorista como tal
y para enfrentar también décadas y décadas de acercamiento y rearme de gobiernos que después cambiaron de signo. ¿Cómo abordamos eso? ¿Cómo abordamos el hecho de cómo Occidente debiese abordar el hecho del Estado Islámico, el hecho de que haya amenazas terroristas, el hecho de que, no nos digamos mentiras, perdimos en algún sentido la tranquilidad, aunque eso en Chile no suceda, pero ¿cómo se aproxima uno ante ese fenómeno? Bueno, hay que señalar primero de que respecto a ese tema, la comunidad internacional y todos los países del mundo y las personas en el mundo hemos sido sorprendidos. Sí, absolutamente. Es cosa de, yo vuelvo a insistir, yo pongo el Estado Islámico, no es que sea eso lo central, pero usted que es periodista y todo, un año antes nadie hablábamos del Estado Islámico, era Al-Qaeda. Pero es que a nadie se le ocurrió, además a nadie se le ocurrió que esa articulación fuese como se dio. ¿Cómo se dio? Claro. Bueno, y los organismos de inteligencia norteamericanos, la CIA tampoco, y las otras de Rusia tampoco. ¿Sí? Esto sorprendió a todo el mundo, que en cosa de meses apareció un actor entre medio del conflicto y que provocó todo lo que ha provocado. Eso no lo pudo ver nadie. De manera que es cierto que nosotros estamos en una situación que es crecientemente y peligrosamente novedosa. Por eso que la apuesta por la paz en Siria es tan importante y que tiene que tomar medidas no solamente de las armas y de las fuerzas para emplearlas en Siria como último ratio que decía Estados Unidos el otro, sino que hay que ir también a los problemas estructurales de ese conflicto en esa región. Mire, un ejemplo bien interesante. Cuando Donald Trump aparece en escena, él habla en estos momentos de que en Siria, bueno, si ellos combaten al ISIS, combaten a los rebeldes, son amigos ellos míos. También pueden ser amigos. Sí, me acuerdo de eso. ¿No es cierto? Entonces habló de un acercamiento en ese campo, en esa instancia, de Estados Unidos con Rusia. Estamos hablando de meses atrás, 2 o 3 meses. Imagine lo que es eso para los israelitas, ¿qué significa eso? Ahora, es que eso tuvo que ver con otra cosa que llamó poderosamente la atención, porque la línea de conexión entre Siria y Rusia está por los problemas que Siria tiene con los terroristas, subrayo, sí, pero también está dada por una intención que tiene Putin de utilizar el escenario sirio para mostrar su potencia contra los terroristas. Así es. Y Trump entre medio entonces considera que eso está bien hecho. En ese momento, ahora ya no, porque ahora lo acaba de decir. Le tocó. Claramente, claro, lo acaba de decir, he cambiado mi forma de ver esto. Y el secretario Tillerson también le dijo a Rusia lo mismo. Claramente, oiga, déjenos actuar o actúen. Claro. Ahora, hay que entender ahora que Rusia, y esto es como de la época de los zares, Rusia como tal tiene sus intereses en la zona muy fuertes y que son de siempre. Rusia ocupa el puerto de Tartus con una base y eso salía al Mediterráneo. Correcto. Eso es muy importante cuando por Siria también va a transitar el petróleo que tiene que salir para Europa. Entonces hay unos elementos geopolíticos que están instalados allí y que no lo pueden ceder. Ahora, cuando uno habla de geopolítica a la gente a veces no le llega muy claro la idea, pero sí la noción. ¿Qué le conviene a Occidente? Entre comillas, Occidente como entidad, a la comunidad internacional como entidad. Una Siria con elecciones libres, con Bashar al-Assad fuera del poder, sin intervención ni rusa, ni norteamericana, ni china, ni de nadie. Eso es como soñar el paraíso, ¿no? Eso claro, no parece estar a la vista. Yo diría que eso no está a la vista, pero sí no se debe perder la esperanza de que el conflicto continúe, pero no se exprese de esta manera violenta. Un conflicto de baja intensidad. Un conflicto de baja intensidad primero y después un conflicto simplemente latente. O sea, expliquémosle a ustedes que nos siguen y nos están viendo a través de Facebook Live, Tele 13 Móvil. Un conflicto de baja intensidad es aquel que está, entre comillas, controlado, que se pelea con armas convencionales y que alude a zonas geográficas tangibles, cuantificables. Así es. Ahora, con esa cantidad de armas que circula en Siria, ¿eso es posible? Difícil. ¿Llegar a la baja intensidad? Por el momento es difícil. Y es difícil no solamente por la cantidad de armas, sino porque toda la ciudadanía, todo el pueblo sirio está prácticamente en condiciones de armarse, o estar armado. La cantidad y después hay mucha gente de afuera que ha llegado también a Siria a combatir allí. Después cómo esto se ha mezclado con el conflicto en Irak. Después cómo estos grupos que son rebeldes por un lado moderados y por otro lado son los mismos personajes que son terroristas. Entonces
es muy difícil que se logre limitar este conflicto. Pero no es imposible. Si las dos superpotencias, digamos, logran acuerdos como pretendieron hacer hace poco tiempo atrás para discutirlo en Ginebra y otros más que discutieron en Kazajistán sobre cómo limitar el conflicto, de ser llegar a una función de paz, entonces ahí entraríamos resolviendo otro tipo de problemas. Por ejemplo, lo que acaba de decir. Ya nos sentamos a la mesa, ya lograron reunirse un grupo de rebeldes a sentarse a la mesa, a la mesa, ya lograron reunirse un grupo de rebeldes a sentarse a la mesa, pero que no piden que se vaya a Assad. Pero es que Occidente también ha cambiado su posición. Sí, por supuesto. Para Obama, por ejemplo, Assad era un no actor. Claro. Assad no podía estar en Claro. una Siria nueva. Para Trump, de acuerdo a lo que escuchamos ayer, parece que sí. Lo fue y ahora lo estamos viendo, porque dijo Estados Unidos que iba a actuar. O sea, ya actuar contra Assad, digamos, se entiende. O sea, uno puede entender que va a seguir contemplando, digamos, cómo Assad hace. Y después hay otro elemento que lo vamos a ver en los días más adelante, que no está resuelto, esto está todo abierto, es que efectivamente si se quiere lograr algún tipo de conversación, acuerdo, negociación, para bajar justamente la intensidad del conflicto, necesariamente Assad tiene que estar sentado en la mesa. Es un actor relevante. Es un actor que está, no, claro. Bueno, y él va a tener que entender de que van a haber también sentados a la mesa actores que él considera rebeldes violentos. Al profesor Javier Urbina un agradecimiento profundo, nos ha dado una luz sobre lo que está aconteciendo en Siria. Por mi parte, soy Carlos Zárate, está en la sala de reacción de Canal 13. Nos despedimos y en una próxima oportunidad, en un momento menos esperado, vamos a estar nuevamente con ustedes para hablar de los temas de hoy, aquí, desde Canal 13 en Santiago de Chile. Que estén muy bien.